Cuando Dios apaga la luz. Amados hermanos, ¿vieron las noticias esta semana? Esta semana las noticias han acaparado la atención de Europa. ¿Qué pasó en Europa? ¿Debido a qué? A un apagón de luz histórico. Toda Europa, 5, 7 países sin luz más o menos. Varias regiones, especialmente Alemania, Francia, Reino Unido, quedaron completamente a oscuras durante horas por una falla en el sistema eléctrico europeo, principalmente España y Portugal. Hospitales entraron en emergencia, trenes se detuvieron en medio del camino y miles de personas quedaron incomunicadas esta semana. Fue un caos repentino. Lo curioso es que no fue provocado por una guerra, ningún desastre, sino por una simple falla en el sistema. Solo bastó que se apagara la luz para que toda Europa se detuviera. Toda Europa se detuviera. Ahora, seamos sinceros. Para nosotros los salvadoreños, eso no suena tan grave, ¿verdad? Vean esta semana el video de Luisito Comunica entrando a Cuba. 20 horas sin luz en una semana, imagínense. Cada 2 días, 20 horas sin luz otra vez. Ya estamos acostumbrados a esos apagones nosotros en El Salvador, ¿sí o no? Algunos hasta aprovechamos para encender una vela, sacar la guitarra, cantar un rato. Pero lo cierto es que aunque nos riamos cuando la luz se apaga, ya sea literal o espiritualmente, siempre hay una sacudida en nuestro interior. Uno se detiene, uno se siente vulnerable y muchas veces uno se pregunta, ¿dónde está Dios cuando se apaga la luz? ¿Dónde está Dios? En medio de la orgullosa y poderosa ciudad de Egipto, con sus dioses, con su gran imperio, con su río Nilo, con su gran faraón. ¿Qué hizo Dios en Éxodo 20, 10, 21 al 23? En medio de ese gran imperio y potestad y orgullo de Egipto, Dios le apagó la luz. La 9ª plaga, una densa oscuridad cubrió toda la tierra. ¿Por cuánto tiempo? 3 días. Hermanos, no era una simple falta de sol, era una oscuridad sobrenatural, tan espesa que podía sentirse, Wow. Nadie se movía, nadie trabajaba, nadie hablaba. La gran ciudad quedó paralizada sin dirección alguno por 3 días. La Biblia dice que también cuando Jesús murió, ¿qué hubo? La tierra tembló y el cielo se oscureció. Levanten la mano aquí, ¿quiénes somos de la generación del eclipse total del sol? A ver, que lo vieron de verdad. ¿Lo vieron? Por eso usan lentes hoy, por andarlo viendo. Mire, ¿quién les dice que anden viendo los eclipses? Todos los que levantaron la mano ya les duele la rodilla. Ya tienen que tomar algún medicamento, hermano. El eclipse total del sol. Cuando salga de aquí, vaya a Google y escriba. ¿Cómo se llama el inventor de Microsoft? Bill Gates. Proyecto apagar el sol. Bill Gates está en un proyecto para oscurecer todo el planeta por no sé cuántas horas. Qué tremendo. Cristo está a las puertas. Cuando la Biblia dice, y el sol se oscurecerá. No, no es cierto, dicen algunos. ¿Cómo no? Vaya, y ahí está el señor Bill Gates tratando de echarle algo a toda la capa de ozono para oscurecer la tierra por aproximadamente 3 días y que no salga el sol por 3 días. ¿Qué vamos a hacer, hermano?
Pero ¿qué pasa cuando Dios apaga la luz? ¿Con qué propósito Dios hizo esto en el pasado? Dios apagó la luz de Egipto para demostrar su soberanía sobre sus dioses falsos, especialmente un dios llamado Ra, el dios del sol. Fue una humillación directa a su idolatría y una advertencia final antes de la liberación de su pueblo. También fue un pacto de justicia cuando los hombres rechazan la luz de Dios. Él permite que los hombres caminen en tinieblas. Ahora bien, en nuestras vidas hay momentos de tinieblas, ¿sí o no? Temporadas en las que no entendemos lo que Dios está haciendo, situaciones difíciles, pérdidas, silencios prolongados, y nos preguntamos, ¿dónde está la luz? Pero incluso en esos momentos Dios nos ha prometido tener el control de nuestras vidas. Él permite, hermanos, oiga esto, Dios permite la oscuridad, no para destruirnos, sino para formarnos, para enseñarnos a confiar en Él cuando no podemos ver, y para cumplir propósitos que muchas veces solo entendemos hasta después. Cuando Dios prende la luz, como lo vimos en la vida de Saulo de Tarso, camino a Damasco, todo cambia. La luz de Cristo lo derribó, lo confrontó y lo transformó en un nuevo hombre. Lo convirtió en el apóstol Pablo. Esa luz lo marcó el inicio de su llamado, su misión y su pasión por el evangelio. Pero esa no fue una experiencia, no fue la única experiencia que vivió con Dios. Así como fue necesario que Dios le apagara, le encendiera esa luz poderosa en la vida de Pablo, así también fue necesario que pasara por momentos de oscuridad, de profundo dolor y dificultad. Porque en la vida cristiana, hermanos, no solo se revela en la claridad. Dios no solo se revela en la claridad, sino también en la oscuridad. Y en esta ocasión vamos a leer qué pasó con Pablo, ya convertido en discípulo de Cristo, en cristiano, y cómo fue que vivió ese apagón de luz en su vida. No enviado por Dios, pero permitido por Dios para formar su carácter y su vida cristiana. Mire lo que pasa en Hechos capítulo 16, versículo 16. Lo vamos a leer, aquí está atrás de mí. Mire lo que dice Hechos capítulo 16. Todos conmigo leyendo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿qué pasó? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu ¿de qué? De adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió al espíritu, temando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El versículo 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, diciendo: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos, ¿qué somos? Romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, hermanos, mandando al carcelero que los guardase con mucha seguridad, el cual recibido este mandato, los metió ¿a dónde? En el calabozo que estaba ¿a dónde?
más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los presos. ¿Qué pasó, hermanos? Se soltaron. Qué lindo. Gloria a Dios por esta palabra. No siempre es Dios quien apaga la luz, pero sí es cierto que en su soberanía a veces Dios permite que pasemos por momentos de tinieblas. Mientras yo estoy hablando aquí, muchos ahí sentados están pasando por momentos de tinieblas. No porque haya perdido el control, ni porque nos haya abandonado Dios, no, sino porque hay lecciones, quebrantos y propósitos que solo se revelan en la oscuridad. Es necesario a veces que pasemos por situaciones de oscuridad. Me llama la atención lo que dice este versículo. Dice: aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde, hermanos? A la discoteca, ¿verdad? Así dice. Aconteció que mientras íbamos a vacilar a la playa. No. ¿Cómo dice? Aconteció que mientras íbamos a la oración. En primer lugar, hermano, Dios permite la oscuridad aunque estemos haciendo lo correcto. Muchas veces Dios permite la oscuridad aunque estemos haciendo lo correcto. ¿Sabe qué se está preguntando usted ahorita ahí? Dios, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Si soy tu hijo, si voy a la iglesia, si me estoy levantando temprano a orar. Pablo y Silas, hermanos, no estaban haciendo nada malo, ¿verdad que no? ¿Qué estaban haciendo? Predicando. No estaban haciendo nada malo, todo lo contrario, estaban cumpliendo el propósito de Dios, predicando el evangelio y liberando a una joven esclava oprimida por un espíritu de adivinación, que sus jefes se molestaron. Y como dijo mi hermano Noé, se molestaron. ¿Por qué? Porque se les fue el negocio, se les fue el negocio. Pero aún así, en el lugar de ser celebrados porque estaban predicando, fueron perseguidos, calumniados, arrastrados ante las autoridades, azotados sin juicio justo y arrojados en la cárcel. Esto nos enseña, hermanos, que la fidelidad de Dios no nos libra del sufrimiento. A veces pensamos que si hacemos lo correcto, todo debería salir bien. Pero la Biblia nos muestra una y otra vez que hacer lo correcto no siempre trae resultados cómodos. Y muchas veces es precisamente por hacer lo correcto que viene la oposición. A mí no me gusta la música, perdón si no quiero dañar susceptibilidades, pero la música urbana, aún la cristiana, casi no. Fíjese que no mucho. Esa que los jóvenes, ¿verdad? No quiero mencionar artistas, pero no le hallo sentido mucho. Pero un día me dijo un amigo que es músico y buen músico: la riqueza de ese tipo de música no está precisamente en la música. Me dijo: escucha la letra, me dice. Escucha la letra. Váyase después del culto y busque en Google a este cantante que se llama Alex Zurdo. Tiene una canción, hermano, urbana, lástima. Pero busque la canción de él que se llama ¿Qué manera de llamarme? ¿Qué manera de llamarme? Es un testimonio personal. Él ya, imagínese caminando en los caminos del Señor, va en su carro
y otro vehículo lo choca por atrás y le mata a la hija. Le mató la hija. Y Alex Zurdo dice en esa canción: por muchos años yo prediqué con odio en mi corazón. Porque ¿qué podía preguntarle al que lo hizo si su respuesta era: fue un accidente? Fue un accidente. Hasta que un día, hermanos, el chofer que atropelló a su hija se aparece en una campaña donde él está predicando. Y él se baja, va donde ese hombre que atropelló a su hija y lo abraza y se funden en un solo abrazo, llorando, llorando. Y dice: y hoy este es el que anda en mis giras organizando todos mis eventos. Qué manera de llamarme. Hermanos, a veces es necesario que pasemos por situaciones difíciles en nuestra vida. Difíciles. Venga el otro domingo, mi amigo Santíos, de quien ya he hablado en varias ocasiones, va a estar aquí predicando en el Día de las Madres. Él que vio cómo mataban a su mamá tiene un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. Es necesario a veces que pasemos por momentos difíciles de oscuridad. Dios permite la oscuridad aun cuando estamos haciendo lo correcto, hermanos. Dios permite la oscuridad. Esta oscuridad que enfrentó Pablo y Silas no era producto del pecado, sino del propósito de Dios. Era una oscuridad permitida por Dios y por Dios, no como castigo, sino era parte de un plan que Dios ya tenía para ellos. Dios no los abandonó, al contrario, Dios estaba preparando un escenario para glorificarse de una forma sobrenatural. Tal vez hoy usted está obedeciendo, orando, sirviendo, levantándose temprano a orar, haciendo lo que sabe hacer, agradar a Dios, y aún así sientes que la luz se está apagando. No lo tomes como una señal de fracaso. A veces esa oscuridad es precisamente la confirmación de que estás caminando en el centro de la voluntad de Dios. Él ve más allá. Él sabe lo que está por hacer, incluso en la medianoche, cuando todo se torna gris, oscuro y que no podemos ver absolutamente nada. En segundo lugar, hermano, a veces las cosas van mal, muy mal. Antes de entrar a la cárcel, Pablo y Silas ya estaban en una cárcel invisible, la cárcel del rechazo social, la injusticia y el quebranto emocional. Esta oscuridad no la vemos a simple vista, pero es la que muchos cargan por dentro hoy aquí. Como dice un viejo y conocido refrán, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. La depresión no siempre es triste. La depresión a veces se refleja con la gente que más sonríe, con aquellos que son el alma de la fiesta, y no se sabe qué está pasando en su interior. A veces esa oscuridad es precisamente la confirmación de que estás caminando en el centro del plan. No lo sabemos a ciencia cierta qué está pasando con el corazón de otro. Puede ser que el que esté a la par tuya esté sonriendo, pero algo le está pasando en su interior. Y si Dios a veces permite esa noche oscura para enseñarnos que incluso ahí su gracia nos sostiene. El versículo 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y dice que se agolpó el pueblo contra ellos
y los magistrados se rasgaron la ropa y ordenaron que los avergonzaran públicamente, que los azotaran con vara. Esa era una oscuridad. Ya las cosas estaban mal para ellos, muy mal. Esta oscuridad que es previo a la cárcel, hermanos, ser acusados injustamente. ¿A alguno ya le pasó? Ser acusado injustamente, ser azotado en público, avergonzados, expuestos, puede representar un tipo de oscuridad emocional, social y espiritual. Las cartas de Pablo, hermano, también están llenas de cicatrices que Pablo tuvo que afrontar. En ellas encontramos un hombre que conoció profundamente el dolor. Fue traicionado, Pablo. Pablo fue abandonado por sus amigos. Pablo fue azotado y hasta desesperado. Pero también vemos a un hombre que en cada oscuridad encontró una gracia más grande todavía. Mira este versículo que dice en 2 de Timoteo 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Eso dice Pablo, mire. En mi primera defensa me dejaron solo. ¿Cuántos hemos experimentado la soledad, hermano? Sino que todos, ¿qué hicieron todos, hermanos? Me desampararon. ¿Cuántos nos hemos sentido así muchas veces? Solos y desamparados. El Señor dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo, Jehová te recogerá. Las cartas de Pablo están llenas de cicatrices de soledad y tinieblas que tuvo que pasar. Pero el Señor dice, estuvo a mi lado. ¿Y qué hizo? Y me dio fuerzas. Gloria a Dios. Más adelante, el siguiente versículo. Mire lo que escribe aquí en Corintios, en 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Y para que la grandeza de la revelación, de las revelaciones, no me exalten desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón que estaba colocado ¿a dónde? En mi carne. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Ese era un tipo de tiniebla. Hermanos, no sabemos qué tipo de aguijón estaba pasando Pablo en ese momento que escribió eso. Más adelante, en 2 de Corintios también, mire lo que dice en el capítulo 11, versículos 23 y 28. Cárceles, azotes, peligros de muerte, naufragios, fatiga, hambre, frío, desnudez. Yo no olvido este testimonio que escuché hace tiempo en la televisión de un hombre empresario que lo tenía todo, pero no tenía a Cristo Jesús. Y dice que su mala vida, su mala manera de vivir lo llevó a despilfarrar. Su empresa quebró, su esposa lo abandonó, agarró sus hijos y se fue su esposa. Y dice que de la noche a la mañana él se quedó sin nada. Después de ser un gran empresario, dice que él tenía que dormir debajo de una champita donde dormían los perros. Ahí se metía él en la noche en un taller donde reparaban llantas. Imagínense, donde reparaban llantas. Y dice que un zancudo lo picó y agarró dengue a punto de muerte. Lo llevan al hospital nacional. Usted puede imaginarse cómo es la salud pública en El Salvador, ¿verdad? Y dice que estando ahí le meten una aguja para sacarle unas muestras y lo dejan inválido. Lo dejan inválido en el hospital. Y dice que él deseaba morirse. Él deseaba morirse. Entre tantas pruebas que le hicieron, dice que en una de esas le encontraron VIH. De tal forma que él, los meses que pasó en el hospital, dice que las partes de alegría que él tenía, lo que le gustaba hacer, cómo él se distraía, era cuando sonaba
código rojo, es porque alguien va a morir. Y dice que él se tiraba de la cama, dice, y caía en la silla de ruedas y corría siguiendo la línea roja y decía, quiero ir a ver quién está muriendo. Y dice que de lejos él veía cómo morían y él decía, un día me va a tocar a mí. Ese código rojo un día voy a ser yo. Y estando ahí en el hospital con VIH, en estado paralítico de aquí para abajo, llegaron unos hermanos y le hablaron de Jesús. Le dijeron, ¿quiere usted aceptar a Jesús? Y él dijo, sí, es todo lo que me queda. Dice, ya aquí en este punto de mi vida acepto todo lo que me den. ¿Tiene fe que Dios lo va a sanar? Claro que tengo fe. Y pusieron las manos en él y él oró y dijo, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Amén. Y ese día dice que ya tenía algo más que hacer. Le ponían el televisor ahí en el hospital, él veía y leía la Biblia. Y cuando sonaba código rojo, él volvía y corría. Un día de esos, ya con Cristo en su corazón, él va corriendo con la silla de ruedas y llega. Y cuando ve que el muerto estiró la pata, ¿verdad? ¡Plup! Cayó, se oye el sonido y él ve la mano del muerto. Y le dice, doctor, esto que le ponen aquí a los pacientes, ese es mi código, le dijo. ¿Cómo? Le dijo. Sí, ese es mi. Y le quitan aquí en la mesa, aquí en la cabecera de la mesa está el diagnóstico. Y cuando el doctor lo ve, le dice, ¿y vos cómo te llamas? Fulano. Y ese no soy yo, le dice. Se equivocaron de diagnóstico. Y dice el doctor, vayan y háganle todos los exámenes. Ya no tenía dengue, no era el del CONSIDA, hermano. Y dice, hermanos, se equivocaron. Todo mi diagnóstico era el que estaba muerto en ese momento, dice. Y ese día, cuando le dicen, pero usted está sano, no tiene nada, cuando menos siente, él se levanta de la silla y empieza a gritar, gloria a Dios, el Señor me sanó. Y dice, me doy cuenta en ese momento que ya no era paralítico tampoco. Y ese día, dice, el Señor empezó a restaurar mi salud, mi empresa, mi matrimonio, todo, dice. Pero fue necesario que yo pasara por ese tiempo de tribulación. Hermanos, ¿cuántos creen que nada es imposible para Dios? Él lo hace todo perfecto. Nada es imposible. Usted está en el peor momento de su vida. Quiero decirle que Dios de ahí puede encender una luz y sacarle. Lamento decirle que si las cosas están mal, a veces las cosas se ponen peor. ¿Ha escuchado la ley de Murphy? La ley de Murphy dice que si algo tiene la posibilidad de salir mal, va a salir mal. Esa es la famosa ley de Murphy. A mí me agarra seguido con mi suegro a la par. Voy manejando y me dice mi suegro, pásate a la otra fila porque va más rápido. Me paso a la otra fila y se hace lenta. Y esa es la famosa ley de Murphy. Usted llama las cosas que le salgan mal. Y le digo, si le aseguro que me voy a pasar y se va a convertir en lenta. Le digo, me paso y se hace lenta. Usted está haciendo fila en el banco, ¿verdad? Y ve que la otra fila va más rápido y dice, me voy a pasar para allá. Y se hace lenta justamente esa. Y usted dice, ¿por qué las cosas ya van mal? Y a veces las cosas se ponen peores. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Después de haberles azotado mucho, no los dejaron libres, sino que ¿qué hicieron? Los echaron en la cárcel. Mandó al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió no ahí en la recepción de la cárcel, no en una simple Bartolina. Los metió al Secot de hace 2000 años, hermano. Allá bien metido en el calabozo, ¿qué? De más adentro. O sea, los sacaron de Zacatrás y los metieron allá, ¿verdad? Donde hoy mejor no se dice. Las cosas estaban mal y las cosas se pusieron peor todavía. Mucho peor. Esto nos enseña una verdadera y dura, pero muy dura realidad. Aun cuando ya parece que hemos tocado fondo, a veces las cosas se ponen peores. Ya estaban heridos y ahora estaban en la oscuridad, en el encierro, con los pies atados y sin posibilidad de moverse. Es
como si cada paso que daban en obediencia a Dios los metía en situaciones más oscuras. Mi amigo Santillo dice que le dijo a Dios: Señor, ya prediqué en todo el país, en los buses, en los mercados, dame el privilegio de predicar en la cárcel, le dijo a Dios. Y me dice, y una semana después me capturaron, me dice. Y cuando iba con las cadenas a la Bartolina, él se acordó y le dijo: Señor, no era así la cosa, le dijo. Y mire, hermano, Dios hizo algo tan grande en su vida. Tal vez tú has estado ahí, comenzaste enfrentando críticas, luego vinieron las pérdidas y después una crisis personal y te preguntas: ¿qué más puede pasar? La respuesta es dura. Sí, a veces lo peor llega después del golpe inicial. Pero esto no significa que Dios no esté contigo, hermano. Significa que estás en el escenario perfecto para un milagro. Amén. Todo estaba en su contra. Fueron golpeados injustamente, arrojados en el calabozo más profundo y amarrados de los pies. Humanamente no había salida, ni consuelo, ni esperanza. Pero justo ahí, en ese lugar de tinieblas, de dolor, de inmovilidad, Dios ya tenía preparado el escenario perfecto para un milagro. Porque cuando todo se apaga, cuando ya no hay fuerzas ni estrategia, cuando no queda otra opción más que confiar, es ahí donde el cielo se abre. Y es aquí donde entramos a esta parte del sermón: el milagro de la medianoche. Mire cómo dice la palabra del Señor. Pero a medianoche, ¿qué pasa a medianoche, hermano? A medianoche es terrible, ¿verdad? Nosotros que vivimos ahí en el campo. Bueno, mi familia, ¿verdad? Yo salgo al otro lado ahí, hermano, y se mira una oscurana. ¡Wow! Imagínese salir a medianoche, hermano. A medianoche se pierde la visibilidad. A medianoche no se ve nada. Da miedo a medianoche, ¿verdad? Hasta los hipotes para ir al baño a medianoche. Pero mire lo que pasó. Ellos a medianoche, no como los hipotes de hoy, ¿verdad? ¿Qué están haciendo los adolescentes de hoy a medianoche en WhatsApp? A medianoche los hipotes viendo TikTok. Ay, es que estoy desvelado. ¿Por qué está desvelado? ¿Ah? ¿Qué estaba haciendo a las 12 de la noche? Mire lo que estaba haciendo Pablo y Silas. A medianoche, Pablo y Silas estaban orando. Si usted no tiene sueño a medianoche, ¿qué va a hacer? Es que yo veo el celular para que me dé sueño, dice. A medianoche dice que estaban orando. ¿Y qué más? Cantaban. Cante himnos, hermano. Usted llama lo que canta, ¿verdad? Usted llama lo que canta. ¿Qué es eso de andar poniendo los temerarios? Eres la viva imagen de la derrota. Eso va a ser. Eso va a ser. Todo lo que usted cante, lo que suene en su música, eso se apodera de su casa. Cante. ¿Qué va a cantar? Himnos. ¿A quién? A Dios. A la medianoche estaban haciendo lo que nosotros los cristianos de hoy en día nos gusta hacer. Amén. Orar y cantar himnos. ¿Y los presos qué hacían? Los oían. Los oían. En nuestra sociedad, ¿verdad? En nuestra cultura latinoamericana, ¿se ha fijado que los vecinos no pueden poner música solo para ellos? Lo ponen para todo el vecindario. Y se oye por todo aquello. Y viene usted y dice: vamos a hacer competencia. Dice, pone usted ahí, ¿verdad? Y le da a todo volumen. Y el que va pasando, hermano, usted va a los caseríos de San Salvador, en todos estos lugares, y no entiende la música. Suena la Shakira, que suena por allá el otro. ¿Qué debe sonar en nuestra casa, hermanos? Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y los vecinos los oían. Los oían. Si usted va a poner algo, ponga alabanza y que lo oiga el vecino, porque por el oír viene la fe.
¿Por oír qué? La palabra de Dios. Y dice que ahí estaban, cantaban y los presos los oían. Quizás tú estás en tu propia medianoche, no entiendes lo que está pasando, todo está oscuro, estás herido, pero recuerda, Dios todavía escucha las oraciones de medianoche. Amén. Dios todavía escucha las oraciones de medianoche. Quizás tú estás en el peor momento, pero tienes que saber que Dios aún está sentado en su trono. Ellos no esperaron a que abrieran las puertas para alabar. ¿A qué horas comienzan aquí el culto, hermanos? No, ¿a qué hora va a terminar? Ya es tarde y hoy hay que ir a tomar sopepatas. Hermano, apúrese. No, ellos no les importó el horario. Alabaron para que las puertas se abrieran, porque su adoración no dependía de las circunstancias, sino de quién era su Dios. Mire qué poderoso eso. A ellos no les importaba nada. Ellos estaban alabando y glorificando al Señor. Cuando eliges adorar a Dios en medio de la crisis, estás diciendo: esto duele, diga conmigo, esto duele, pero confío en Dios. Esto duele, pero confío en Dios. No veo nada, diga, no veo nada, pero sé que Dios está obrando. Había otros que también estaban en la cárcel, otros que también sufrían, pero que tal vez no sabían orar ni cantar, pero escuchaban cómo se hacía. Aprendieron de Pablo y de Silas. Lo que Pablo y Silas hicieron rompió el ambiente de desesperanza. Tu reacción, hermano, en medio de la crisis puede ser el mensaje que otros necesitan escuchar. Lo repito, tu reacción en medio de la crisis puede ser el mensaje que otros necesitan escuchar. ¿Y cómo es posible? Esa hermana en la champita que vive, pero está alegre, está feliz. ¿Cómo es posible que ese hermano, mire, ni carro tiene, ahí anda a pie, pero canta al Señor y está feliz? Porque nuestra reacción es lo que otros necesitan escuchar. Hay gente que nos está observando tu fe. Cuando tú cantas en medio de la oscuridad, otros escuchan y algo comienza a cambiar. En el versículo 26 está el milagro. Mire lo que dice el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? No ese temblorcito que a nosotros nos afligió aquel día. Ese no fue terremoto, hermano. De 6 graditos y ahí van para afuera los hermanos, ¿verdad? Yo todavía me sigo riendo cuando los veo ahí en el video, hermano. No fue un terremotito. ¿Cómo fue? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué pasó? Se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, ¿qué pasó? Se soltaron. Cuando la adoración se elevó en medio de la oscuridad, cuando las cadenas todavía estaban en los pies, pero el corazón ya estaba en el cielo, Dios ahí respondió las oraciones. Amén. Eso es lo que Dios hace cuando alguien se atreve a orar en la medianoche, en medio de la oscuridad. Él sacude estructuras, rompe cadenas y abre puertas que ningún hombre puede abrir. Pero no solo para ti, las cadenas se rompen para todos los que están ahí cerca. Hermano, para los hijos de Dios no existe la brujería. Nadie le puede hacer brujería a los hijos de Dios. Amén. Es que fíjese que la vecina me pasa tirando sal. Recójala y ya vaya haciendo la librita, hermano, porque le va a servir en un futuro. Nada de eso puede contra nosotros. Dios se mueve en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas. Es que se me apareció un gato negro. Zámpele una patada. Nada puede contra los cristianos. Dios es más poderoso todavía que cualquier gato negro, cualquier brujo. Nada puede contra los hijos de Dios. Las cadenas se soltaron. ¿Las cadenas de quiénes? Las cadenas de todos. Cuando tú decides confiar y alabar en medio de la oscuridad, tu fe impacta a otros. Tu noche puede convertirse en el amanecer de alguien más, en un nuevo amanecer para tu vida. Él es un Dios de milagros.